Mi discurso no puede cambiar si las cosas no cambian, o sea, es como que la gente a veces me suele decir, pero algunos me dicen siempre estás igual, y yo les digo, pero si todo sigue igual. Y la visibilidad realmente creo que tenemos que dejar de buscar visibilidad. Con una tasa o una cuota están especificando y segregándonos de alguna manera para dignificarse, que es el proceso del trending, ¿no? Lo que está haciendo un business sostenible y racialmente inclusivo. Pero realmente todos sabemos que no es como cuando estamos hablando de cuotas, estamos hablando de segregación definitivamente. Me gustaría ver sobre todo a ver artistas negros en festivales grandes. Por ejemplo, ¿no? O sea, si yo puedo estar en el Primavera, o sea, yo creo que ese artista también esté o en el Sonar o, ¿sabes? No sé. Voodoo Club nació de una necesidad de una noche random, estando Hueca y yo por algunos clubes por aquí en Barcelona, y nos denegaron la entrada. Era como, ¿pero qué pasa? No sabemos el por qué. Para mí la idea de lo que estamos haciendo es como la gente que normalmente en sitios no tienen cabida o ni se les escucha directamente, nosotros les damos esa primera oportunidad. Vamos a escucharte, vamos a ver qué tienes, qué quieres hacer, vamos a escucharte. Fue la deriva de un proyecto que es artístico para mí, y mi investigación previa a haber montado la escuela estaba basada en descolonizar esta narrativa que es como muy colonial de pues todo lo que no se parece a mí como hombre de aquí la tengo que catalogar. Entonces no hay un término que se diga que se llame música blanca o música tal. Entonces es como paradójico que, pues no sé, yo creo que he trasladado mucho mi manera de, pues todas estas investigaciones previas a mi manera de enseñar también. O sea, permitir que cada una pinche lo que quiera pinchar y siga como la línea a la que quiere seguir. Pienso que hay que seguir, el artista no tiene que mirar alrededor, sino hacer, y los que tienen la pasta deben de ser un poco más hábiles o tener más cultura o no sé, o apostar, porque yo creo que sí que hay un mercado y un público. El término música urbana es un término de radio que lo inventó un DJ que era negro a finales de los 70. Es una etiqueta que se ha puesto para englobar algo que no está definido. Etiquetas no me gustan, es como, ok, urbano, vale. Depende de cómo se use, no es la palabra en sí o el término en sí, sino quién lo usa y para qué lo va a usar. Puede tener matices racistas, tal y como decía Tyler, the Creator, porque lo que intentan evitar decir en muchos casos, como cuando le dan el premio a él, es música negra o música de negros. Estás tapando como mucho más géneros aparte de la música urbana, ¿no? Whenever we, and I mean guys that look like me, do anything that's genre bending or that's anything, they always put it in a rap or urban category, which is, and I don't like that urban word, it's just a politically correct way to say the N-word to me. Nosotros creemos que para los artistas racializados sigue siendo muy complicado encontrar representación a través de su arte. Tiempos cambian, ¿sabes? Hace años se usaba vinilos, luego vino el CD, luego el USB, ahora el streaming, eso es inevitable, entonces dentro de lo que hay que marcar la diferencia ya. El Afrobeat lo está haciendo dentro de lo que cabe y el drill de alguna manera también, y se puede hacer independientemente de cómo se llame. Los medios le pueden poner la etiqueta que quieran mientras no pierda su esencia. Estamos en el momento donde más influencias diversas tenemos, entonces eso va a dar lugar a un montón de música que veremos lo que es. Concienciar realmente, yo creo que son los dos extremos que se tienen que encontrar. Tanto los que están en el lado trendy tienen que entender un poco lo que están consumiendo, y los que realmente se quieren concienciar, sus acciones, si son real de conciencia, va a acercarse a los que no tienen esa conciencia y...